Bueno, bienvenidas a este nuevo encuentro de estudio del Tao Te Ching interpretado desde el punto de vista del Qigong. En esta oportunidad vamos a estar analizando el capítulo 14, utilizando, como hemos hecho anteriormente, el texto de Yang Yunmin y también comparando diversas traducciones. Antes de empezar, quería decir que en este capítulo es bastante abstracto y por lo tanto un poco difícil hacer un anclaje en la práctica del Qigong. Así que después de ver las consideraciones de Yang Yunmin y las traducciones de los autores, vamos a tratar de hacer nuestra propia interpretación. Bien, empezando entonces con la lectura. Esto es de una traducción que estoy haciendo de Wang Keping, que es un filósofo contemporáneo. Dice, capítulo 14, Dao Te Ching: lo miras, pero no lo puedes ver. Se llama sin imagen. Lo oyes, pero no lo puedes escuchar. Se llama sin sonido. Lo tocas, pero no puedes encontrarlo. Se llama sin forma. Estos tres no pueden ser profundizados porque son el inseparable Tao. El uno no es brillante cuando está arriba y no es oscuro cuando está abajo. Infinito e indistinto no puede ser nombrado, entonces revertiendo a un estado de no sustancialidad. Esto es llamado forma sin forma o imagen sin imagen. También es llamado lo vago y lo elusivo. Cuando lo encuentras no puedes ver su cabeza, cuando lo sigues no puedes ver su espalda. Aferrarse al Dao de lo antiguo a fin de aprovechar las cosas presentes. De esto puedes conocer el origen primordial. Esto es llamado la ley del Dao. Bien, bueno, un poco hace referencia también al capítulo 1, donde el Dao que puede ser nombrado no es el Dao eterno. Entonces estamos tratando de hablar de aquello de lo que no se puede hablar. En la interpretación general, según Yang Yunmin, dice: He Shanggong llamó a este capítulo elogio de la maravilla. Eso significa que el propósito de todo este capítulo es alabar la maravilla del Dao. Significa plano, Yi significa plano o extinguido e implica vacío o nada. El Dao está tan vacío que no puede verse. Shi significa escaso o tenue. El Dao también es tan escaso que no puede oírse. Wei significa pequeño o débil. Significa que el Dao es tan pequeño y débil que no puede sentirse ni percibirse. Estas tres cosas no se pueden ver, no se pueden oír y no se pueden sentir. Incluso si investigamos profundamente, no podemos llegar a una conclusión sobre lo que son realmente estas tres cosas que no se pueden ver, oír o sentir. He Shanggong dijo: sin color significa Yi, sin sonido significa Shi y sin forma significa Wei. También dijo: estas tres cosas, llamadas Yi, Shi y Wei, no pueden ser desentrañadas porque son incoloras, insonoras e informes. No pueden describirse oralmente ni transmitirse por escrito, por lo que puede adquirirse a través de la reflexión y la investigación profunda. El Dao no muestra su brillo ni su penumbra, ni desde arriba ni desde abajo. Aunque intentemos describirlo de numerosas maneras, siempre vuelve a su origen, la nada o el vacío. Por tanto, es la forma de la no forma y el estado del no estado. Es lo que se denomina Hu Huang. Hu Huang es el estado de existir pero no existir, de estar ahí pero no estar ahí. Es el estado de semi-existencia. Cuando te enfrentas a él e intentas verlo y comprenderlo desde el principio, no puedes verlo. Si lo sigues e intentas verlo y comprenderlo desde el final, sigues sin poder verlo. En el capítulo 21 del Tao Te Ching dice: cuando se describe el Dao como un objeto, es ambiguo si está allí o no. Aunque es ambiguo, parece que hay una imagen. Aunque es indistinto, parece que hay un objeto. Aunque sea tan profundo y oscuro, parece que hay una esencia. Su esencia es tan real y verdadera que da fe. Sin embargo, si somos capaces de captar el significado de este antiguo Dao y aplicar sus principios y reglas al mundo actual, podremos decir que hemos conocido el antiguo principio. Esta es la regla del Dao. He Dao Chuan dijo:
Si uno es capaz de conocer la teoría o reglas del antiguo principio, entonces puede llamarse obtener los principios del Dao. Bien, un poco, bueno, vuelve a hacer esta alusión a aquello que no se puede percibir con los sentidos, ¿no? Que no tiene sonido, no tiene color y no tiene forma, pero que sin embargo uno percibe que está ahí. Es como si fuera, cuando se habla de que es elusivo y misterioso, es por esto mismo, que se percibe el Dao a través de la reflexión. Es como tratar de describir el sentido de las cosas, si traducimos Dao como sentido también. Va más allá de su sustancialidad. Bien, es decir, en sustancia no es tangible, no es algo que podamos analizar a través de nuestros sentidos, pero sí podemos intuir su presencia. Creo que un poco esto es lo que nos está queriendo decir este capítulo, acerca de aquello que está más allá de lo manifiesto, sería como el mundo de lo no manifestado. Vamos a ver qué nos dice John Woo en su versión de El Dao de Jing. El capítulo 14 dice: Míralo, pero no puedes verlo. Su nombre es sin forma. Escúchalo, pero no puedes oírlo. Su nombre es inaudible. Agárralo, pero no puedes atraparlo. Su nombre es incorpóreo. Estos tres atributos son insondables, por ello se funden en uno. Su parte superior no es luminosa, su parte inferior no es oscura. Continuamente fluye lo innombrable hasta que retorna al más allá del reino de las cosas. Lo llamamos la forma sin forma, la imagen sin imágenes. Lo llamamos lo indefinible y lo inimaginable. Dale la cara y no verás su rostro. Síguelo y no verás su espalda. Pero provisto del Tao inmemorial, puedes manejar las realidades del presente. Conocer los orígenes es iniciarse en el Tao. Bien, acá vuelve como a esta idea de que si bien estamos hablando de aquello que no se puede percibir a través de los sentidos, una vez que lo conocemos o lo tenemos, porque se habla de estar provisto del Dao o tener el entendimiento del Dao, es como estar iniciado en él. Dice, puedes manejar las realidades del presente. Un poco también es como si hay como una suerte de poder oculto en este entendimiento también. Yo empiezo a sospechar que también nos está hablando de una dimensión, quizá podríamos pensar en la dimensión espiritual, que está más allá de la capacidad de la percepción directa y solo se llega a través de la percepción intuitiva. Volvemos a Yang Yunming en la interpretación y conclusión desde el punto de vista del Qigong. Dice, el Dao o Taiji o espíritu, él está ahí como asociando todos estos conceptos, aunque son diferentes, en el cuerpo humano está relacionado con la mente subconsciente. Como se sabe por la experiencia del Qigong, la mente subconsciente conecta con el espíritu. Ambos residen en el Palacio de la Píldora de Barro, Ni Wangong. Ese es el nombre que tiene. Se usaban estos nombres como en clave en la antigüedad para ocultar un poco el significado para el que no supiera a qué hacía referencia. Pero parecía ser como cerca de la glándula pineal. Como aún no sabemos qué es el espíritu, solo podemos sentirlo y percibirlo a través de la mente subconsciente. El Palacio de la Píldora de Barro está situado dentro del sistema límbico de la cabeza, en el fondo del estrecho espacio, que le llama la cámara de resonancia de ondas cerebrales entre los dos lóbulos del cerebro. Este espacio se denomina Valle Espiritual Shen Gu. El espíritu que reside en este valle se llama Gu Shen. Bien, entonces tengo el valle espiritual y el espíritu del valle, que también aparece en el capítulo 6. La energía queda atrapada en este valle y resuena con la naturaleza. No hay ataduras para el espíritu, ni restricciones de espacio, dimensión y tiempo. La única forma de acceder a este espíritu es a través de un estado de semisueño, Hu Huang, que puede alcanzarse mediante meditación profunda. Si eres capaz de utilizar esta mente subconsciente o espíritu para guiarte y conducirte por el camino correcto de tu vida, entonces seguramente has captado el Dao o naturaleza y puedes aplicarlo en tu vida. Du Wangting dijo,
Aplicando su principio, es decir, el del Dao, una miríada de artículos pueden expandirse o desarrollarse. Utilizando sus reglas, una miríada de objetos pueden elevarse o crearse. Para regular el cuerpo y gobernar un país también se parte de esto. Cuando se gobierna un país, se debe seguir el Dao del Wu Wei, es decir, el no hacer. Así, la gente restablecerá su honestidad y volverá a su sencillez. Si se regula el cuerpo con la conducta del Wu Wei, entonces el espíritu será íntegro y el chi será abundante. Cuando el chi es abundante, la vida se prolongará, y cuando el espíritu está íntegro, la maravilla, es decir, el espíritu, puede elevarse. Esto es importante para gobernar un país y regular el cuerpo. Bien, acá aparece esta como analogía entre las enseñanzas del Tao Te Ching aplicadas al gobierno o tanto para el cuerpo. Si lo llevamos a la dimensión del cuerpo, podemos asociarlos con las prácticas internas del Qigong. Y vuelve a aparecer este concepto, por ejemplo, del regular sin hacer nada con el Wu Wei. El Dao del Wu Wei sería la forma de controlar sin controlar o gobernar sin gobernar, regular sin regular. Una suerte de regulación que no fuerza las cosas. Entonces, con este principio, que sería la forma en que actúa el Dao, es a través del Wu Wei. Es decir, actúa sin actuar. Es cómo se expanden y se desarrollan las cosas o los seres o los objetos. Volviendo a esta referencia como a esta dimensión espiritual, según Zhang Yunming, bueno, nos menciona que esto, a través de la meditación, podemos entrar en contacto con lo que él le llama la mente subconsciente, y a través de esa mente subconsciente, como en un estado de semisueño, yo llamaría a esto de otra manera, pero dice que uno puede acceder a este espíritu. Podríamos pensar quizá que en algunas prácticas de meditación, como por ejemplo los estados que se alcanzan en algunas prácticas de Qigong, quizá se alcanzan otros estados de percepción. Podríamos pensar estados alterados de conciencia, sin necesidad de consumir ningún tipo de sustancia, sino simplemente a través de ir entrando en niveles de percepción cada vez más sutil, y se pueden llegar a percibir intuitivamente esta dimensión espiritual. Sobre todo en estas prácticas cuando hace referencia al palacio Ningguang o la píldora de barro, cuando hay concentración o en lo que sería el Dantien superior, el centro del cerebro, se puede lograr como una expansión también de los sentidos que va más allá de nuestro rango normal de percepción. Pero bueno, yo siempre advierto que en este caso, en estas prácticas, siempre después hay que tratar de enraizar al Dantien inferior para no quedar como sobreestimulado. De hecho, hay en China, se enseñan algunos maestros que no todas las personas pueden hacer prácticas de Qigong que estimulen el Dantien superior, porque pueden, si tienen como algunas estructuras psíquicas más como frágiles, pueden llegar a tener reacciones adversas. Entonces, este tipo de prácticas yo les diría que no habría que hacerlas sin la guía de un maestro, porque muchas veces las personas, me ha pasado tener que hablar con gente que me contacta diciéndome que hacen prácticas especiales, que activan sus centros superiores, pero después, bueno, están en un estado de percepción alterada permanente y no sé si realmente es lo que mejor para ellos. Entonces hay que tener cuidado con estas prácticas. Es decir, si las van a hacer, que sea bajo la guía de un maestro, y en el mejor de los casos que después de estimular los centros superiores terminen enraizando en Dantien inferior, para evitar quedar como en estos estados alterados de conciencia y poder volver a la conciencia ordinaria a voluntad. Porque me parece que es como nuestro mecanismo de seguridad. Esta advertencia va también para los que hacen estas prácticas sin guía. Bueno, tengan en cuenta esto, que puede llegar a ser peligroso. Vamos a cerrar con Wilhelm, con su traducción. Richard Wilhelm dice, capítulo 14. Al mirarlo no lo vemos. Se llama germen. Al escucharlo no lo oímos. Se llama sutil. Al palparlo no lo sentimos. Su nombre es pequeño. Es imposible separarlos, porque juntos forman uno. Su parte superior no es clara.
su parte inferior no es oscura. Como fluye constantemente, no sabríamos designarlo. Siempre retorna al no ser. Es una forma sin forma, una imagen inmaterial. Es el caos oscuro. Al mirarlo de frente no vemos su rostro. Al seguirlo no vemos su espalda. Si para dominar la existencia de hoy nos atenemos al sentido de los antiguos, nos es dado conocer el remoto comienzo. A esto se le llama el hilo ininterrumpido del sentido. Bien, a mí me gustó esta interpretación de Wilhelm, de utilizar el sentido, el Dao sería, de los antiguos para dominar o para aprovechar, también era otra traducción, para tener una firme presencia con la existencia de hoy. Bien, bueno, ese es entonces capítulo 14 del Dao Te Ching. Difícil llevarlo a la interpretación del Qigong. Yo les diría que tiene más que ver con las prácticas de meditación, como mencionaba Zhang Yunming, que estimulan los centros superiores y nos permiten acceder a estos estados más allá de la percepción ordinaria, pero vuelvo a decir, hay que tener cuidado de siempre volver a enraizar para no quedar en estos estados que a lo mejor pueden tener consecuencias. Si no los controlamos a voluntad, ese es el problema por ahí con las personas que estimulan demasiado sus centros superiores pero no lo hacen a voluntad, sino que están permanentemente recibiendo estímulos que muchas veces no quieren tener y les altera su día a día. Podríamos pensar, les altera su forma de desempeñarse como una persona psíquicamente sana. Bien, entonces esa sería la recomendación. Siempre vuelvan a enraizar. Bueno, espero que les haya gustado. Pueden esto compartirlo con quienes quieran y recuerden que estamos ya iniciando las actividades de este ciclo lectivo 2024 con las formaciones Qigong para la salud. Vamos a ver Bat Duan Jin y Xier Duan Jin. Qigong sentado y de pie para la conservación de la salud. También estamos iniciando programa nuevo en terapia con emisión de chi, contenidos de entrenamientos que no hemos enseñado con anterioridad, donde trabajamos un poco estas cuestiones también de la estimulación de los centros superiores para ampliar la percepción, en este caso, de la energía. Y también iniciamos la formación en masaje tradicional chino Tuina, esta vez con certificación internacional de UNESCO, así que están todos invitados allá a contactarse para más información. Y bueno, más adelante tendremos también otras novedades. Bien, bueno, que tengan buena práctica y estamos ahí en contacto.